Bueno, la estasis morfológica es definida como un patrón de pronunciada estabilidad morfológica encontrada en muchas especies fósiles y la cual es mantenida por millones de años. Esto a diferencia del cambio gradual propuesto por el darwinismo. Este concepto de estasis fue traído a colación en el contexto del equilibrio puntuado o equilibrio intermitente, que puede ser definido como un estado dentro de un linaje que evoluciona, donde no hay cambios estructurales en tiempos geológicos. La estasis morfológica es opuesta a la radiación adaptativa, donde existen muchas especies relacionadas con cambios morfológicos pronunciados en un corto periodo de tiempo evolutivo. Hay una hipótesis que relaciona la estasis con el resultado común de cada evolución eficiente que crea entidades resistentes a futuros cambios. Esta estasis vamos a verla como un equilibrio homeostático dentro de la evolución de la especie como sistema. En la hipótesis del equilibrio puntual, entonces, que nos dice que las especies se mantienen estables en el tiempo, o sea, la estasis evolutiva, hasta que presiones selectivas en un momento determinado hacen que se rompa ese equilibrio y se produce la evolución por rápidos saltos cuánticos. Es decir, una especie A se mantiene en el tiempo siendo una especie A. Después, por alguna presión selectiva muy fuerte, da paso a una especie B. ¿Qué es lo que sucede? El sistema, mientras se mantenga dentro de su zona de confort o dentro de su atractor, el sistema va a seguir siendo igual o tendiendo a ser muy parecido sin marcados cambios evolutivos. Sin embargo, cuando la presión selectiva es muy fuerte, el sistema entra en un estado crítico. Ese estado crítico, que es parecido a lo que se llama a estar al borde del caos, entonces es en el momento donde se produce la evolución. Y es en ese momento donde, a través de estos mecanismos macroevolutivos, una especie A da origen a una especie B. Eso es lo contrario a lo que nos decía el darwinismo. Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver la tasa de mutaciones en función del tiempo medido en millones de años. Y vemos que da una correlación positiva, muy válida, significativa, donde esto actúa como un reloj molecular. Y la especiación es independiente de ese reloj molecular. La especiación depende es de las presiones selectivas que ocurran sobre el sistema llamado especie y no por el tiempo que transcurra. Hay ejemplos de eso. Bueno, dentro del caso que nos trae a colación, que estábamos hablando de los vacíos de conocimiento, bueno, existen algunos problemas epistemológicos que no podía explicar los conceptos anteriores, como sería el caso del equilibrio puntual intermitente, el efecto Boger, que las especies son resistentes al cambio climático o resisten al cambio climático a través de algunos mecanismos de comportamiento para permanecer en su mismo nicho climático. ¿Cuándo cambia? Cuando ya la presión es demasiado fuerte y se sale de la zona de confort. Teoría de los refugios, esta habla de que en tiempos de máxima glaciación, por ejemplo, en la Amazonía, recuerden que los periodos glaciales son muy fríos, pero a la vez muy secos, porque el agua queda concentrada
queda secuestrada en forma de hielo. Entonces las selvas contrajeron, se contrajo su distribución, se hizo mucho más pequeña y quedaron así como refugio de selva dentro de un ecosistema más tolerante a la sequía como puede ser la sabana. Entonces, cada refugio evolucionó independientemente la biota que estaba ahí. El desplazamiento vertical de zonas de vida, bueno, eso pasó, está muy documentado, ocurrió en los periodos glaciales, las zonas de vida bajaron. ¿Por qué? Porque la zona glacial llegó, recuerden que al principio les mostré una fotografía donde están los vestigios de una gran lengua glacial que estaba a 4.200 metros. Ahorita por encima de los 5.000 metros y en Venezuela no quedan glaciales. El Pico Bolívar está cerca de los 5.000 metros, muy cerca. Entonces podemos ver que los hielos, los vestigios de estos glaciales pudieron bajar hasta, bueno, se consiguen ahorita vestigios a 2.400, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Imagínense toda esa agua perdida. Y el nivel del mar lo que bajó fueron 120 metros. Mientras arriba fácilmente bajaron 2.500 metros los pisos altitudinales en la zona más alta. El refugio desvaneciente es otra, digamos, es otra hipótesis para explicar la especiación ecogeográfica, cuando cambia de una zona de vida a otra, que tiene que ver con el concepto ecológico de especie. Todos esos fenómenos que se han reportado como hechos reales los puede explicar el concepto de especies como sistema. Por eso nosotros vamos a centrarnos en eso. Vamos a caer ahora en los vacíos en la taxonomía que existen en las serpientes, bueno, en toda la biodiversidad, pero como estamos hablando aquí de las serpientes venenosas, bueno, ocurre igual. Entonces, la biodiversidad de las especies de serpientes de las familias Elápide y Vipérides puede estar siendo subestimada. Disculpen, por allá puse Crotálide y aquí puse Vipéride. Algunos autores dicen que las serpientes de aquí, las cuatro narices, son una familia independiente de Vipérides. Hay otros que dicen que es una subfamilia dentro de Vipérides. En dado caso, pertenecen a la familia Viperoidea. Discúlpenme este error. Al principio se mencionó que las especies tropicales, esto sí lo dijimos temprano, tienen una distribución restringida debido a sus restricciones o a su mecanismo de nicho ecológico. Que era lo que habíamos dicho, que eran muy propensas a estar limitadas por razones fisiológicas. Entonces, las especies de los complejos de Bothrops y Crotalus nurizus tienen en Venezuela una amplia distribución, lo cual ya comienza a hacerla sospechosa. Las diferencias en la composición de los venenos en poblaciones que presentan unas características y composiciones bien estructuradas desde el punto de vista geográfico, nos puede estar dando pistas de una diversidad oculta. Sin embargo, cuando se hicieron acá estudios genéticos sobre especies del complejo de Bothrops, fueron ejecutados usando ADN mitocondrial, el cual por sus características se transmite solamente de hembra a hembra, porque los óvulos son los que aportan mitocondrias en las células sexuales, el espermatozoide no las aporta. Entonces, por ahí, por ADN mitocondrial, no podemos detectar organismos híbridos. Entonces, podemos tener
especies caracterizadas por el ADN mitocondrial que tienen una variabilidad muy alta. Y esa variabilidad muy alta puede tener que ver justamente con la hibridización. Hay algunos problemas metodológicos como muestreos insuficientes que no nos permiten caracterizar bien a las poblaciones y definir a las especies. Muchas veces la falta de muestreos minuciosos puede subestimar o sobreestimar la cantidad de especies en un grupo o complejo de especies determinadas. En otras ocasiones, los límites de las especies son difíciles de definir. Caso, por ejemplo, del complejo de Botros-Atros. Entonces, es un trabajo que se nos viene encima, pero que hay que hacerlo. Es complicado, pero tenemos que hacerlo. Bueno, entre los problemas metodológicos, bueno, la identificación, realizar una correcta identificación taxonómica de las especies cuando sus límites son difíciles de definir. Uno tiene que ver con la taxonomía de especies de amplia distribución y posibles zonas de contacto secundario, y a otra porque no muy separada de la primera, con casos de hibridización entre poblaciones o especies bien definidas. No necesariamente vamos a decir que están ocurriendo ambos casos, pero como esto ha sido documentado en Esquamata, orden al que pertenecen estas serpientes, o todas las serpientes, es bueno mencionarlo. Dentro de lápidas, vamos a ver unos casos bien particulares. Casi todas las subespecies de Micrurus que existían en Venezuela han sido elevadas a la categoría de especies. Sin embargo, se hace necesaria una revisión de las especies de más amplia distribución. ¿Cuáles son? Micrurus disoleucus, Micrurus isozonus y Micrurus bipartito. Aquí tenemos un ejemplar de Micrurus isozonus de Guanare. Este fue un ejemplar que nació cerca de las instalaciones del edificio del biocentro de la UNEYE y que fue liberado en una zona más segura. Aquí no se le ve la cabeza al animal porque la característica que teníamos, ya el animal se estaba metiendo entre la hojarasca, era molestarle para que pusiera la actitud defensiva de la cola, el, el display. Aquí tenemos una especie de mimo, en este caso de Erythrolamprus visona, de una coral falsa, y aquí tenemos una cabeza de un Micrurus isozono. Se ve muy bien la región cefálica, pero los ojos son casi imperceptibles. Dentro de la familia, dentro de los crotálidos, que los llamamos hipéridos por ahí anteriormente, la mayor diversidad del género Crotalus en América del Sur, parece mentira, pero está en Venezuela. Diferentes subespecies mencionadas son Crotalus durisus cumanensis, Crotalus begrandis, Crotalus durisus pifanorum, Crotalus durisus ruruima y Crotalus durisus maricelae. Hay que mencionar que no estamos colocando aquí a Crotalus unicolor o Crotalus durisus unicolor, que pudiera estar en Paraguaná, pero que no hay un registro confiable de la especie. La subespecie de Crotalus durisus maricelae, al parecer, ni siquiera pertenece al complejo de Crotalus durisus y pudo llegar al continente antes del cierre del Istmo de Panamá. Ya vamos a ver la explicación de por qué decimos esto.